Exacto. Dani, ¿te conectás en la computadora? Sí, Ponete un carterito. no, pero es que yo cartel, me pongo hasta alarmas en el celular y no hay caso. Empiezo a hablar, me copo y no grabo. Y después me doy cuenta. Bueno, ayer habíamos empezado a hablar de las causas por las que existe la variabilidad en las poblaciones, como había dicho Mendel, había dicho Darwin. Habíamos hablado de las mutaciones, habíamos hablado de la reproducción sexual, habíamos hablado de la exogamia, habíamos hablado de la diploidía y nos habíamos quedado en el concepto de eugenesia. Lo que tenemos que ver ahora es lo siguiente. Ayer también estuvimos viendo sobre las frecuencias génicas y alélicas en una población. Hay procesos que producen el cambio en las frecuencias génicas y en las frecuencias alélicas. Entre estos procesos encontramos la selección natural, las mutaciones, las migraciones y la deriva génica. Por ejemplo, acá vemos que, por ejemplo, esta población tenía la mitad del alelo dominante y la mitad del recesivo, y debido a la selección natural, fíjense que cada vez el alelo recesivo es menor y el alelo dominante va aumentando. Fíjense lo que pasa con las mutaciones, me puede producir alelos nuevos dentro de una población. Fíjense que las migraciones me pueden introducir, por ejemplo, alelos a mis poblaciones. Y vamos a ver el concepto de deriva genética porque también me va cambiando lo que es el reservorio alélico de mi población. Vamos a empezar entonces primero con la selección natural. La selección natural la hemos recontramencionado ayer y es la principal fuerza que provoca cambios en las frecuencias génicas, en los reservorios génicos. ¿Por qué? Fíjense que ahí tienen un ejemplo donde les explica básicamente que acá tenemos, por ejemplo, escarabajos, algunos son oscuros, otros son claros, y si yo saco la frecuencia de los alelos de esa población, el alelo dominante tiene una frecuencia mucho más pequeña que el alelo recesivo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El alelo recesivo tiene la particularidad que me da una característica desventajosa. ¿Por qué? Porque las rocas son oscuras. Entonces, cuando yo tengo un escarabajo claro, se ve más fácil por los pájaros que se los comen. En cambio, cuando yo soy un escarabajo oscuro, se confunde mejor con el fondo y son más difíciles de comer. Entonces, fíjense que en el correr del tiempo, esta población original, los escarabajos claros, fueron comidos. Entonces, en la generación siguiente, predominaron los escarabajos oscuros, porque la mayoría de los escarabajos blancos o claros se murieron. Entonces, ¿qué es esto que tenemos acá? Esto que tenemos acá claramente nos muestra, miren la frecuencia ahora del alelo dominante y miren la frecuencia del alelo recesivo. Claramente aumentó el alelo dominante y el alelo recesivo se redujo. ¿Esto producto de qué? De la selección natural. La selección natural es la principal fuerza que provoca un cambio en el reservorio génico. Entonces, ¿se acuerdan que decía Darwin que cuando una característica es ventajosa, qué pasaba en la generación que sigue? Aumentaba la frecuencia. Exactamente, es decir, cuando yo tengo una característica, es decir, cuando se combinan alelos y me dan un genotipo favorable, en la generación siguiente esa combinación va a estar aumentada, porque me da una característica favorable. Fíjense acá que en este caso los escarabajos que son oscuros están determinados por un alelo dominante, entonces en la generación siguiente esos alelos dominantes se ven expresados en mayor cantidad, porque justamente le dan una característica favorable. Entonces fíjense cómo la selección natural ejerce un efecto sobre el reservorio génico de una población. Otra de las características que ejerce un efecto son las mutaciones. La realidad
problema es que las mutaciones, si bien me producen cambios en el proceso, en el reservorio génico, no es tan efectivo el cambio. Porque fíjense, acá tenemos una población donde son todos escarabajos blancos. De esos escarabajos blancos, fíjense que predomina claramente el alelo recesivo. Supongamos que esos escarabajos forman gametas. De esas gametas puede que en alguna se produzca una mutación, es decir, que un alelo recesivo se transforme en alelo dominante. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense en la generación siguiente, que por más que aparece este individuo ahora con color oscuro, sigue predominando el alelo recesivo. Quiere decir que si bien las mutaciones contribuyen en esto del cambio en la reserva génica, la realidad es que no es tan efectivo como pasaba con la selección natural, que miren la selección natural, el cambio brusco que produce en las frecuencias alélicas. Claramente se ve que produce un cambio importante. Ahora, ¿por qué las mutaciones? Porque recuerden que las mutaciones son al azar, son espontáneas, y si nosotros analizamos, por ejemplo, en una gameta, yo, por ejemplo, la tasa de mutación por gameta, por generación, es de 1 en 1000 a 1 en 1.000.000. Entonces ustedes me van a decir, y bueno, Dani, es rebaja la tasa. Sí, igual, por más que se considere baja, si nosotros consideramos todas las gametas de toda la población con todas sus mutaciones, claramente es mucho. Pero si nosotros vemos este caso puntual donde hay una mutación, y bueno, no influye mucho en el cambio de la frecuencia alélica de la población. Pero también se lo considera un factor. Obviamente, la selección natural es más importante para el cambio de la frecuencia génica o alélica, es decir, hace un aporte mayor que lo que son las mutaciones. La tercera característica que me produce cambios en el reservorio génico es el flujo génico. Básicamente, ¿qué es esto? Es el ingreso o egreso de los alelos a una población. ¿Cómo vienen los alelos? ¿O cómo se van? ¿Quiénes son los que vienen y se van? Los individuos. Exacto. Entonces, cuando a mi grupo, a mi población, llegan individuos nuevos, traen alelos. Cuando ciertos grupos de mi población o ciertos individuos se van, pierdo alelos. Entonces, ese cambio se denomina flujo génico. Y como les dije, está dado por las inmigraciones y las emigraciones de los individuos dentro de la población. Entonces, por ejemplo, puede ser, imagínense que en las plantas, los gametos de las plantas son dispersados por el agua o son dispersados por el aire, también pasa en algunos invertebrados acuáticos que los desplaza el agua. Entonces, cuando en una población yo tengo inmigraciones o tengo emigraciones, son alelos que estoy trayendo de genes o alelos que se están perdiendo. Entonces eso también contribuye a cambiar el reservorio génico de esa población. Recuerden que el reservorio génico era el conjunto de todos los alelos, de todos los genes, de todos los individuos de la población. Entonces, si traigo alelos nuevos o pierdo alelos, claramente va a haber un cambio en el reservorio génico. Y el último parámetro es lo que se llama la deriva genética. La deriva genética es un proceso muy importante, chicos. De hecho, la selección natural y la deriva genética son los dos procesos más importantes que favorecen la evolución. Entonces, ¿en qué sentido favorecen la evolución? Ahora lo vamos a ver. Pero la deriva genética, sobre todo, ejerce su influencia en poblaciones que son pequeñas. ¿Y qué significa deriva genética? Es cuando cambia el reservorio génico de la población a causas del azar. Y repito, ocurre en poblaciones que son pequeñas. Porque en poblaciones grandes no solamente predomina la selección natural o tiene más efecto, sino que existe lo que se llama el equilibrio Hardy-Weinberg. El equilibrio Hardy-Weinberg, que les repito, se aplica en poblaciones grandes, dice que cuando en una población no hay selección natural, no hay otro factor y no hay mutaciones, la composición genética de esa población se mantiene constante. Entonces,
¿Qué es lo que yo tengo que saber acá? ¿O en qué nos vamos a concentrar nosotros? En la deriva genética, que es lo que pasa en poblaciones pequeñas, que es cuando el reservorio génico cambia por azar. Entonces, por ejemplo, puede ser, volvemos al ejemplo de los escarabajos, que yo tengo escarabajos blancos y negros, pero por X motivo, por un suceso aleatorio, solamente se han reproducido los escarabajos blancos. Entonces, en la siguiente generación, fíjense cómo cambia ahora la frecuencia, porque acá yo tenía alelos dominantes y alelos recesivos, y fíjense que debido a que solamente se pudieron reproducir estos, toda la siguiente generación tiene alelos recesivos. Entonces, la deriva génica también es un proceso que contribuye a cambiar el reservorio génico. De hecho, es el cambio por azar. Pero dentro de la deriva génica, ahí está un poco lo que yo les decía, que cuando la población es pequeña, tiene más influencia la deriva génica o genética, y cuando la población es grande, tiene más efecto la selección natural. La deriva genética tiene como dos ejemplos, o dentro de la deriva genética encuentro como dos tipos de procesos: el efecto fundador y el cuello de botella. El efecto fundador es un proceso por el cual de una población, esperen que alguien quiere entrar, es el proceso por el cual de una población un grupo de individuos se separa y forma una población nueva. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces ese grupo de individuos que se va, las frecuencias alélicas no son las mismas que había en la población original. Es decir, puede ser que, por ejemplo, algún alelo esté en exceso o que directamente algún alelo se haya perdido. Miren, les cuento un ejemplo. Imagínense que esta es la población original, ¿sí? Y que un grupo de estos decide separarse y formar una población aparte. Miren acá, en esta población original, la frecuencia del alelo dominante y la frecuencia del alelo recesivo. Claramente vemos que la frecuencia del alelo dominante es mucho más que la de frecuencia del alelo recesivo. Ahora, miren lo que pasa en la población que se separa. ¿Les parece que las frecuencias son iguales? ¿Qué ven acá? ¿Qué ven de distinto en esta población nueva que se formó? Miren, fíjense cómo acá el alelo dominante ahora tiene mucho más frecuencia y el alelo recesivo casi que está desapareciendo. Entonces es un poco lo que yo les decía, cuando una población se bifurca y forma otra población aparte, fíjense que esto puede que no me represente a la población original. Entonces, les vamos a dar un ejemplo un poquito más relacionado con los humanos. Si ustedes se fijan, ¿alguien sabe lo que son los Amish? Es como una tipo de comunidad de una misma religión o algo así. Bueno, son una congregación. ¿Y qué tienen de particular? Los Amish son un grupo de... Se relacionan entre ellos. ¿Cómo? Perdón. Que los Amish solamente se relacionan entre su mismo grupo, no con gente de afuera. Bueno, ¿y qué particularidad tienen? De que Es tienen una enanismo. comunidad muy cerrada también. Es una comunidad muy cerrada y tiene la particularidad de que viven como muy a la antigua. Es decir, son comunidades que no usan la luz, no usan tecnología, no usan combustibles, es decir, viven como muy en la antigua. ¿Cuál fue el problema? Que el grupo de Amish, que se separó de la población original, tuvieron la mala suerte de que llevaban en sus genes de enanismo y de polidactilia. Entonces, cuando se empezaron a reproducir entre ellos y formaron como ese subgrupo aparte, y se reproducen entre ellos, cada vez más individuos empezaron a manifestar polidactilia y enanismo. Entonces, eso es un típico ejemplo del efecto fundador.
de un grupo de individuos que se alejó de la población original, y al alejarse de la población original, ¿qué es lo que ocurrió? Tenían alguna característica, como se empezaron a reproducir entre ellos, esa característica se vio aumentada, encima una característica desfavorable. Otro de los procesos que ocurren, que podemos considerar dentro de la deriva genética, es lo que se llama el cuello de botella. En este caso, es cuando la población se reduce drásticamente por algún proceso que no está relacionado con la selección natural. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que los miembros de una población se pueden reducir drásticamente? Por una catástrofe. Bueno, por ejemplo, ¿qué puede ser? Un tsunami. Un tsunami. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El reservorio génico de esa población, cuando aparece la catástrofe, me destruye, me elimina a algunos individuos, o a la gran mayoría. Entonces, esos individuos que se mueren son alelos que se pierden. Entonces, claramente, hay algunos alelos que se pueden eliminar por completo, y hay otros alelos que pueden empezar a aumentar su frecuencia. Miren, les doy un ejemplo. Imagínense que esta es una población original que empieza a, estos alelos, hay una catástrofe en la población, imagínense la que quieran, y solamente quedan individuos, estos que tienen acá, solamente quedan estos genotipos de individuos, y se empiezan a reproducir entre ellos. Miren ahora la nueva población. Fíjense cómo la frecuencia alélica cambió. Es decir, acá predominaba el alelo recesivo, y miren el alelo recesivo en lo que se transformó. Es decir, se fue perdiendo uno de los alelos, y otro de los alelos, que fue el dominante, empezó a aumentar. Uno de los ejemplos de el cuello de botella es la incidencia de la enfermedad de Tay-Sachs en judíos askenazis en la Edad Media. Para el que no sabe, la enfermedad de Tay-Sachs, lo que ocurre es que es una enfermedad bastante espantosa, porque es una enfermedad autosómica recesiva, que se caracteriza porque se van destruyendo las células neuronales de a poco. Entonces, aparece un retraso y finalmente a temprana edad aparece la muerte. Eso se debe a que empieza a acumularse una sustancia que no se puede degradar, que se llaman gangliósidos, que es un tipo de lípido, que no se puede degradar, y empieza a degenerar, empieza a eliminar, a matar las células neuronales. Entonces, viven muy poco tiempo. Entonces, eso fue un ejemplo, un cuello de botella para esta población de judíos. Hubo una alta tasa de incidencia de esta enfermedad. Otro ejemplo de cuello de botella es lo que pasó, este caso gracias al humano, que somos hermosos y tan buenas personas, porque hubo una excesiva caza de elefantes marinos. Entonces, gran parte de esa población se perdió, y solamente quedaron algo menos de 100 elefantes marinos. Entonces, ¿qué hicieron? Se decidió preservar la especie. Empezaron a reproducirse entre ellos, y empezó otra vez la población a aumentar. ¿Cuál fue el problema? Que cuando se analizó los genes de estas poblaciones de elefantes marinos, había homocigosis en 21 de sus genes. ¿Qué quiere decir? Que por más que yo intenté preservar la especie, se perdió la variabilidad. Entonces, en este caso, ¿cuál fue el cuello de botella? La caza indiscriminada del humano, que eliminó gran parte de la población de elefantes marinos. Entonces el reservorio génico de esos elefantes marinos, de esa población, cambió. Por más que pude rescatar algunos pocos individuos y que se empezaron a reproducir entre sí, ya el reservorio génico cambió. ¿Se entiende la diferencia entre el efecto fundador y cuello de botella? Sí, Dani. Bien. Si ustedes se fijan, hemos dicho hasta acá, como procesos que me favorecen el cambio en el reservorio génico. Mutaciones, flujo génico, deriva génica, selección natural. El último es el apareamiento preferencial.
Es todo lo contrario a lo que vimos ayer respecto a la panmixia. Que la panmixia era el apareamiento al azar. En este caso, es un apareamiento preferencial. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, los individuos eligen con quién se aparean. Entonces, si bien no se producen cambios en las frecuencias génicas, sí se producen cambios en las frecuencias genotípicas. Les doy un ejemplo que es el mismo que tienen en el cuadernillo. Los gansos de las nieves tienen dos colores, color azul y color blanco. Se demostró que en el proceso de la reproducción, los gansos preferían reproducirse con sus mismos colores, el blanco con blanco, el azul con azul. Entonces, ¿qué genera esto? Los colores están determinados por dos alelos. El alelo azul lo determina un alelo, y el alelo blanco lo determina, el color blanco, perdón, lo determina otro alelo. Como los blancos empezaron a reproducir con blanco y los azules con azules, cada vez fueron disminuyendo más la cantidad de heterocigotas que había en la población y fueron aumentando más los homocigotas. Y eso claramente me cambia el reservorio génico. Miren acá, volvemos a los escarabajos. Imagínense, amo el corazoncito acá. Fíjense que, imaginémonos que en este caso hay un apareamiento y que los escarabajos negros deciden aparearse con negros y los blancos con blancos. ¿Qué es lo que va a generar acá? Que acá, cuando se aparee el homocigota recesivo con el recesivo, me dé más homocigotas recesivos, y cuando se aparee el homocigota dominante con homocigota dominante, me dé más homocigotas dominantes. Entonces, cada vez incremento más la cantidad de homocigotas y disminuyo más la cantidad de individuos heterocigotas. Entonces, si bien no cambio las frecuencias de tipo alélica, cambio las frecuencias genotípicas. ¿Qué quiere decir? El valor de la frecuencia del heterocigota cada vez va a ser menor. Entonces, esto hace que el reservorio génico de la población cambie. Entonces, el apareamiento preferencial, elegir con quién nos apareamos o con quién nos reproducimos, también contribuye al cambio en las frecuencias génicas de una población. Así como el flujo génico, como la deriva genética, como todos estos procesos que hemos estado viendo. ¿Alguna duda? ¿No? Bien, bueno. Vamos entonces a seguir avanzando. Esperen que les comparto el otro Power. Ay, aguanten un minuto. Que tarda 2 horas. Bien. Ahora les abro el otro Power y seguimos avanzando un poquito más en la teoría. Vamos a concentrarnos ahora en lo que llamamos la selección natural. Mira. Ahora les comparto. Un minuto. Bien. Que demora un ratito de compartir. Bien, voy a empezar a compartir. Así arrancamos. Bien, miren. Vamos a empezar entonces a profundizar en la selección natural. Hemos estado mencionando la selección natural a lo largo de todo esto que venimos viendo. Hemos visto selección natural cuando hablamos al principio de Darwin, cómo lo consideraba Darwin. Vamos a profundizar un poco más en la selección natural, porque de hecho existen tipos de selección natural, no hay una sola selección natural. La selección natural, nosotros la definíamos o les dijimos que era como una de las fuerzas más importantes para la evolución. De hecho, se los dije yo recién, junto con la deriva genética, son como las dos fuerzas más importantes que contribuyen con la evolución. Si nosotros lo quisiéramos definir de otra manera, la selección natural es también, y escuchen la definición, así lo relacionamos con algo que dijimos recién, es la reproducción diferencial de individuos portadores de los distintos genotipos de una población. ¿Qué quiere decir esto?
esta definición. Está relacionado con algo que dijo Darwin y también con algo que estuvimos mencionando nosotros recién. ¿Qué era esto? Acuérdense que nosotros estuvimos diciendo que cuando yo tengo combinaciones alélicas que me dan un genotipo favorable, que hacen que yo tenga una característica favorable, mi éxito reproductivo va a ser mayor. Ahora, si yo tengo una combinación de alelos que me dan un genotipo que es desfavorable, mi éxito reproductivo va a ser menor. Entonces a eso se refiere con la reproducción diferencial según el genotipo que una población tenga. Porque claramente no todos los genotipos son iguales y claramente no todos tienen el mismo éxito reproductivo, no todos tienen la misma capacidad para reproducirse. Entonces, a eso se refiere con reproducción diferencial de los individuos que tienen distintos genotipos. Ahora, antes se creía que la selección natural era como que seleccionaba a los no aptos. Alguna vez lo tienen que haber escuchado nombrar, aunque sea en la escuela, esto de la selección del más apto y elimino al no apto. La realidad es que con el correr de la evolución se empezó a descubrir que esto no era así, que era todo lo contrario. En realidad, la selección natural contribuye a la variabilidad que existe en las distintas poblaciones, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? La selección natural contribuye a lo que se llama el polimorfismo. ¿Qué significa polimorfismo? Les doy la definición y después vemos un ejemplo. Polimorfismo es la coexistencia de dos o más variantes fenotípicamente distintas dentro de una población. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de una población hay distintas características o distintas variantes fenotípicas de algo que todas pueden convivir o coexistir dentro de una población. Les doy un ejemplo de polimorfismo, los grupos sanguíneos. Somos una población y coexiste el grupo A, el grupo B, el grupo AB, el grupo 0. Entonces, es la coexistencia de dos o más variantes heredables que son fenotípicamente distintas, porque el grupo A no es lo mismo que el grupo B, pero que pueden coexistir todas dentro de una población. Entonces, claramente, la selección natural contribuye con esta variabilidad. Cuando yo hablo de polimorfismo, no solamente me refiero a una variación o a un polimorfismo morfológico, es decir, que tienen estructuras distintas. También puede haber polimorfismo bioquímico, puede haber polimorfismo de comportamiento, es decir, que existan distintas, no sé, estructuras bioquímicas en una misma población, o como acá dijimos, distintos grupos sanguíneos en una misma población. Y otro ejemplo importante de polimorfismo es el de los caracoles. Los caracoles, el caracol de tierra, que son bastante peonchos, pero bueno, tienen la particularidad de que existen distintos tipos de conchas de caracoles, algunos de color más varillo, otros de color más amarronado, otros tirando al rosa, algunos tienen bandas, otros no tienen bandas, y sin embargo, todos estos caracoles existen y coexisten, mejor dicho, en una misma población. Es decir, existe un polimorfismo. Entonces, por ejemplo, los caracoles con bandas generalmente viven en ambientes claros y en ambientes como, por ejemplo, pantanos, bosques, y los caracoles sin bandas generalmente viven en, por ejemplo, humedales. Entonces, obviamente, el caracol siempre va a tratar de tener un color que le permita camuflarse, diríamos, no ser tan fácil descubierto. Pero fíjense la variedad que hay de conchas de caracol. Esto es un ejemplo de polimorfismo. Ahora, dentro de los polimorfismos,
nosotros podemos encontrar dos tipos de polimorfismo. El polimorfismo transitorio y el polimorfismo equilibrado. ¿Qué significa esto? El polimorfismo transitorio, escuchen bien y ahora les doy un ejemplo, es cuando con el correr del tiempo hay una variante que reemplaza a la otra variante. Por ejemplo, lo van a ver más en detalle enseguida o más adelante mañana, esto es la polilla moteada del abedul. Es una polilla que tiene la particularidad que en un principio predominaban estas polillas más claras y después de la industrialización empezaron a predominar estas polillas que son negras. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Un polimorfismo transitorio. Es un polimorfismo donde en un principio había una variante que predominaba y después gradualmente otra variante, que es el color negro, fue reemplazando a la anterior. ¿Qué es el polimorfismo equilibrado? Es cuando ambas variantes pueden coexistir en el tiempo en forma estable. Es lo que pasa con los caracoles que les mostré recién, o lo que pasa con los grupos sanguíneos. Todos se mantienen, ninguna variable o ninguna variante domina sobre la otra, sino que todos coexisten y ninguno va reemplazando a ninguno. Es decir, no es que el grupo sanguíneo AB va a terminar reemplazando al A o el A va a terminar reemplazando al B, sino que son todas variantes que pueden coexistir en la misma población. ¿Se entiende? Sí, Dani. ¿Alguna duda hasta acá? Yo, Dani, sí no es una duda. Sería más o menos como pasa con nosotros con el tipo de pelo, por ejemplo. Mira, lo que pasa es que el tipo de pelo, a ver, hay que distinguir dos cosas. Por un lado, hay muchas características humanas que dependen de muchos genes. Entonces, podés tener distintos tipos de pelo porque interactúan distintos genes. Pero sí, el polimorfismo, como decimos, no tanto del color de pelo, porque si te fijas, o sea, podés tomarlo como ejemplo, pero la realidad es que si vos te vas a la definición, te dice que son variantes que coexisten a lo largo del tiempo en proporciones estables. Y la verdad es que no son muy estables las proporciones del color de pelo en los humanos, porque predomina un tipo de color, puede haber alguna excepción, pero predominantemente somos morochos. La mayoría de la población. En cambio, si vos te pones a analizar los distintos grupos sanguíneos, eso también es importante indicar el dónde, porque se ha demostrado que, por ejemplo, en Occidente y en Oriente no es la misma cantidad de individuos con un mismo grupo sanguíneo, ¿sí? Que por ahí en un continente predomina el A, o predomina el B, o predomina el 0, o el AB. Pero, ¿por qué les decimos el tema de los grupos sanguíneos? Porque son proporciones estables a lo largo del tiempo. Es decir, dentro de todo, la cantidad de individuos con A, con B, con AB y con 0 se mantienen en el tiempo. En cambio, el tema del pelo es un polimorfismo porque exista distintas variantes, pero la realidad es que puede considerarse un polimorfismo, también podríamos decir el color de ojos para eso. Pero no sé si las proporciones son tan estables con el correr del tiempo, porque no sé si hay proporciones estables de colores de pelo. Para mí predomina un color de pelo en particular, ¿sí? Sobre los otros. ¿Entiendes? ¿Se entiende a lo que voy, Jero? Sí, Dani, sí. ¿Qué es? Bien. Vamos entonces a hablar de lo siguiente. ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando de la endogamia y la exogamia? Y yo les dije, chicos, las poblaciones, naturalmente, las especies, tienden a ser exogámicas. ¿Por qué? Porque la endogamia me va disminuyendo cada vez más la cantidad de individuos que tienen genotipo heterocigoto. ¿Y por qué es tan importante el genotipo heterocigoto? Porque esto se llama heterosis o vigor híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Se ha demostrado que los heterocigotas
tienen más éxito reproductivo que los homocigotas. Entonces, ¿debido a qué? Bueno, se cree que está dada porque, por ejemplo, si yo tengo un alelo letal, o si existen alelos letales, como los heterocigotas tienen 1 y 1, tienen menos probabilidad de tenerlo, porque por ahí lo tienen, pero no lo expresan, porque recuerden que, por ejemplo, el heterocigota predomina, o sea, se expresa la característica dominante, entonces lo puede tener, pero sin embargo para él no es letal. Y también, si algún alelo me da alguna característica ventajosa, como tengo 1 y 1, uno dominante y uno recesivo, puede que reciba esa característica. Dentro de los ejemplos de heterosis o vigor híbrido, está, por ejemplo, el tema de las personas con anemia drepanocítica o anemia falciforme, que la vimos en genética, donde se ha demostrado que los individuos heterocigotas son superiores porque son menos susceptibles de contraer malaria. Entonces eso los hace superiores. También, por ejemplo, en el maíz, el que no sabe el maíz es lo mismo que el choclo, se demostró que cuando las plantas son heterocigotas, es decir, hay un maíz híbrido, tiene más ventajas respecto de los otros. Por ejemplo, tiene más tamaño, es más resistente a las plagas. Entonces, ¿cómo se hace para lograr ese maíz híbrido? Y, por ejemplo, se cruza una planta A con una B y surge este. Se cruza una planta C con una D y se obtiene este. Después cruzo los dos y obtengo el híbrido. Entonces, estos híbridos, por eso se llama heterosis o vigor híbrido, se ha demostrado que tienen, el heterocigota, características más beneficiosas que los homocigotas. Por eso se le llama superioridad del heterocigota, porque su éxito reproductivo es mayor. ¿Se entiende? O sea, que es una característica favorable, según Darwin. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, Dani. Sí, Dani. Bien, perfecto. Entonces, antes que nos vayamos, lo último que vemos y los dejo libres como el viento. Hemos estado hablando en genética de lo que pasa con el ambiente y el fenotipo. ¿Se acuerdan que decíamos que el ambiente ejercía un efecto sobre el fenotipo? Bueno, la selección natural también actúa sobre el fenotipo. De hecho, por ejemplo, acabamos de ver los fenotipos de caracoles distintos, la selección natural ha actuado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la polilla moteada del abedul, que es la que vimos recién, que les doy una explicación. En la polilla moteada del abedul hay un alelo que me determina el color negro. Pero hay un montón de otros genes que determinan, por ejemplo, la capacidad para poder quedarse adherida, la capacidad para poder permanecer quieta, la capacidad para elegir fondo. Entonces, todos esos genes interactúan y me dan el fenotipo de esa polilla. Entonces, el fenotipo es la interacción de varios alelos, pero también la interacción con el ambiente. Entonces, miren lo que pasa. Acá está la polilla que les digo que se mimetiza con el fondo. ¿Ven? ¿Qué es esto? Este es un claro ejemplo del efecto de la selección natural sobre el genotipo. Y sobre el fenotipo, más que todo, más que sobre el genotipo. Estos pinos crecen normalmente así. Ahora, estos pinos que tienen acá están expuestos a vientos, entonces hacen que adopten esta forma que tienen acá. Entonces, fíjense cómo, por más que genéticamente los dos son iguales, sus genes son los mismos, fenotípicamente son distintos. ¿Y por qué fenotípicamente son distintos? Algo los cambió si los genes son iguales. Bueno, eso que los cambia, eso que los hace distintos, es la presión de la selección natural. Es la influencia que ejerce la selección natural sobre el fenotipo en particular. Antes se creía que el fenotipo era solamente lo que yo veo por fuera. Ah, tiene pelo morocho, está torcido, tiene color de tal. La realidad es que el fenotipo involucra no solo lo que yo veo, sino, por ejemplo, la temperatura de funcionamiento de una enzima, la velocidad en la que se responde a un estímulo. Es decir, el fenotipo es mucho más amplio que solo verle el color o la forma a algo. Pero sí es importante que entiendan
que la selección natural ejerce una influencia sobre los fenotipos de las poblaciones. ¿Se entendió? ¿Se entendió, muchachos? Sí, Dani. Bien. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta acá? ¿No? No. Bueno, mañana seguimos con evolución, así que traten de leer la unidad, porque mañana vamos a seguir con esta unidad, así vamos al día y no se hace tampoco tan tediosa la explicación.